Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el apartado de empresas del tema 2. Las empresas son un agente económico cuya función es elaborar y transformar los bienes de forma que sean aptos para el consumo o para su utilización como bienes de inversión, es decir, como bienes de consumo, como vimos en el tema uno, o bienes de capital. Para llevar a cabo esta función necesitan factores productivos. Además de contribuir a la producción de bienes y servicios, las empresas son agentes económicos que tienen como fines su propio mantenimiento, la obtención de beneficios, la expansión de su actividad y la colocación de sus productos para satisfacer la demanda de los consumidores. Estos serían los objetivos o los fines con los que opera una empresa. Bien, ¿qué tipos de empresas hay? ¿No? Pues en un primer momento estaría la diferencia entre empresa de propiedad individual, lo que viene siendo un autónomo, o ya lo que serían sociedades, ¿vale? Es decir, con personalidad jurídica propia, o las cooperativas. ¿Vale? Vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos. El primero, el tipo de empresa de propiedad individual, lo que conocemos comúnmente como autónomo, ¿vale? Que sería la forma más simple de establecer un negocio. El capital, muy importante, de la empresa pertenece al empresario, mientras que en las sociedades veremos que el capital pertenece a la empresa, por lo tanto pertenece al empresario y responde con su patrimonio a las deudas contraídas por la empresa, lo que se conoce como responsabilidad ilimitada, mientras que en las sociedades veremos que la responsabilidad es más bien limitada, ¿vale? Y entonces el empresario responde con el patrimonio de la empresa, no con su patrimonio personal. Bien, dentro de las sociedades tendríamos la sociedad colectiva, ¿vale? Que estaría constituida por un grupo reducido de personas, que son lo que se conocen habitualmente como socios. Responsabilidad en esta también ilimitada, ¿vale? Y solidaria, lo que favorece que este tipo de empresas sean pequeñas y familiares. ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Aparte de ilimitada, lo mismo que hemos visto en el autónomo, es decir, que las deudas de la empresa se pueden saldar con el patrimonio personal, y solidaria quiere decir que se responde con el patrimonio de los socios, es decir, no solamente con mi patrimonio, sino con el de todos los socios que han formado la empresa. Por tanto, por eso lo que favorece que sean pequeñas y familiares, sobre todo en el tema de al ser una responsabilidad solidaria, ¿vale? Pues tiene que ser, suelen ser empresas que se crean entre personas que se conocen y que hay cierto grado de confianza. Bien, la sociedad comanditaria, ¿vale? Los socios pueden ser de dos tipos: colectivos, donde la responsabilidad sería igual en sociedad colectiva, es decir, ilimitada y solidaria, o comanditarios, ¿vale? Donde aquí sí que sería ya responsabilidad limitada, porque vemos como la responsabilidad queda limitada a su aportación, ¿vale? Limitada a su aportación a la sociedad, ¿vale? Y estos socios comanditarios no podrían formar parte de la dirección de la empresa, ¿vale? Por lo que habría una diferencia entre la creación, ¿vale? O los que aportan el dinero, digamos, aportan los fondos para la puesta en marcha de la empresa, y la dirección, ¿vale? Mientras que las empresas anteriores pues podrían ser eh, la misma persona. Bien, luego tendríamos las sociedades de responsabilidad limitada, las conocidas como SL. ¿Vale? Entonces, aquí ya, pues como su propio nombre indica, responsabilidad limitada, por lo tanto, los socios son responsables ante terceros de la forma que se hayan establecido en sus estatutos y por la cuantía de sus aportaciones a la sociedad, ¿vale? Ya no responden con todo su patrimonio, sino solamente por la cantidad aportada a la empresa, ¿vale? De ahí es el nombre, ya os digo, de responsabilidad limitada. Las aportaciones que realizan los socios se denominan participaciones. Bien, y en las sociedades anónimas, igual también es responsabilidad limitada, pero el capital
¿vale? Está dividido en partes alícuotas que se denominan acciones y estas acciones se negocian en la bolsa, ¿vale? Las sociedades de responsabilidad limitada no salen a bolsa, ¿vale? Y las aportaciones se denominan participaciones, como decíamos, y en la sociedad anónima sí que se puede salir a bolsa y las aportaciones de los socios se denominan acciones. Bien, las acciones dan derecho a sus titulares, dan diferentes derechos como a participar de los beneficios de la empresa en forma de dividendos, es decir, beneficios no distribuidos, o sea, mejor dicho, beneficios distribuidos en forma de dividendos a los accionistas, ¿vale? A participar, lógicamente, del patrimonio resultante de su liquidación, es decir, una vez se liquida la empresa y ya no va a seguir en funcionamiento, pues el patrimonio resultante, lo que se obtenga de dicha liquidación, igual se reparte entre los accionistas. Luego, a la suscripción preferente de nuevas acciones, ¿vale? Pues es decir, que si la empresa emite nuevas acciones para captar nuevos fondos entre sus socios, pues los que ya eran socios, ¿vale? Los que ya tenían acciones, tienen preferencia en adquirir nuevas, ¿vale? Nuevas acciones. Luego también tienen derecho a asistir a las juntas generales, los accionistas, derecho a la información de la empresa, es decir, conocer su balance, conocer sus cuentas de resultados, etcétera. Bien, y como tercer tipo de empresas, pues tendríamos las cooperativas, donde tendríamos cooperativas de trabajadores, que son propiedad de un grupo de trabajadores que las gestiona y comparte sus beneficios, como puede ser una cooperativa de carpinteros, es decir, las cooperativas son empresas donde la propiedad y los trabajadores comparten las mismas personas, es decir, los trabajadores gestionan también la empresa. ¿Vale? Luego podríamos tener cooperativas de productores, como las cooperativas vinícolas, que estarían interesadas en beneficiarse de economías de escala, es decir, de hacer una empresa más grande, ¿vale? Y con ello reducir sus costes, ¿vale? O del mayor poder de negociación conjunta. ¿Bien? Y por último, una cooperativa de consumidores, ¿vale? Orientadas hacia la obtención de mejores condiciones de compra y descuentos para sus miembros. Bien, estos serían los tipos de empresas. Luego, la financiación de las empresas, es decir, cómo pueden obtener fondos para iniciar o continuar con su actividad. ¿Vale? Pues para iniciar su actividad o ampliar el capital productivo, como decía, la empresa necesita financiación, recursos económicos. Bien, luego, dicha financiación se puede obtener mediante recursos propios, muy importante, ¿vale? O recursos ajenos. ¿Vale? Y esta diferencia es fundamental, ¿vale? Los recursos propios no se devuelven, ¿vale? Es decir, son fondos que aportan los propietarios de la empresa, ¿vale? O generados en el proceso productivo en forma de beneficios. Pero, lógicamente, no nos lo ha dejado una tercera persona y no se tienen que devolver. Mientras que los recursos ajenos aportados por terceras personas, generalmente bancos, es decir, deuda, ¿vale? En forma de préstamos y por tanto se tienen que devolver con intereses, ¿vale? Por lo tanto tenemos recursos propios, recursos ajenos y ya os digo, la diferencia entre ambos muy importante a la hora de saber cómo se está financiando una empresa, ¿vale? Esta financiación pues tiene luego mucha importancia en la contabilidad, lógicamente. La contabilidad como tal sería la información de la que se sirve el empresario para la toma de decisiones, ¿vale? Es decir, todo lo que tiene que ver con la información de la empresa lo vamos a tener dentro de la contabilidad y tenemos tres documentos básicos, que sería por un lado el balance, por otro lado la cuenta de resultados y la memoria, ¿vale? Entonces, pues el balance sería un documento en el que se agrupan los elementos patrimoniales de la empresa y describe su situación patrimonial en un momento determinado. Se rige por el principio contable de la partida doble, ¿vale? Esto supongo que si tenéis asignaturas
como en introducción a la economía de la empresa o si tenéis algo de introducción a la contabilidad o así, os lo explicarán seguramente un poquito mejor, ¿vale? Pero bueno, aquí con que sepáis principio contable de la partida doble, es decir, tenemos por un lado un, un debe, por otro lado un haber o, ¿vale? Un activo y en el otro lado unos recursos propios y un pasivo, es decir, la estructura económica de dónde vamos eh, a poner esos recursos, ¿vale? Dónde se van a destinar y por el otro lado la estructura financiera, es decir, de dónde obtenemos los recursos y lógicamente la estructura económica tiene que ser igual a la estructura financiera, ¿vale? No podemos invertir, ¿vale? Nada que no hayamos obtenido previamente su financiación, ¿vale? Por tanto, ya os digo, por un lado, estructura económica, el activo que es donde se destinan los recursos, ¿vale? Y por otro lado, la estructura financiera, que sería el patrimonio neto, que es lo que aportan los socios, ¿vale? O, como os digo, como veíamos antes, los recursos propios y pasivo o recursos ajenos, ¿vale? Y la ecuación fundamental, como os decía, pues activo igual a patrimonio neto y pasivo. Ya os digo que esto ¿vale? Os lo explicarán un poco mejor, ¿vale? Pero bueno, básicamente saber que tenemos un activo a la izquierda y a la derecha vamos a tener un patrimonio neto y un pasivo, ¿vale? De ahí que toda la estructura económica, que sería el activo, ¿vale? Tiene que ser igual a la estructura financiera, ¿vale? Porque todo lo que obtenemos de financiación se tiene que destinar de alguna forma a nuestro activo, a nuestras inversiones. Bien, segundo, la cuenta de resultados, pues sería un documento que nos va a indicar si hemos tenido beneficios o pérdidas en un ejercicio presupuestario, que generalmente suele ser un año. Se calcula como la diferencia entre ingresos y gastos. Entonces tenemos por un lado los ingresos, que serían la venta de los bienes, el dinero que ganamos con la venta de los bienes, y los gastos, pues tenemos ahí una serie de gastos, ¿no? Por ejemplo, el coste financiero derivado del pago de intereses, ¿no? Al pedir diferentes préstamos, pues pagamos unos intereses, el coste de materias primas, el coste del factor trabajo, lo que serían salarios y cotizaciones a la seguridad social, las amortizaciones, que sería el dinero que la empresa va guardando, ¿vale? Y se destina para cuando por ejemplo, una máquina ya deja de funcionar, reponerla, ¿vale? Cuando una máquina se estropea, bueno, pues reponerla igualmente, ¿vale? O lo que serían ya los impuestos, ¿vale? También lo tendríamos como costes, ¿vale? Y por último, pues bueno, la memoria simplemente eh, que sepáis que explica con mayor detalle las características que hemos visto tanto en el balance como en la cuenta de resultados, ¿vale? Sin más. Bien, la responsabilidad social corporativa, pues es un principio aplicado a las empresas para contribuir a la mejora de la sociedad, ¿vale? Intentando hacerla más justa e igualitaria y también a la sostenibilidad ambiental del planeta, ¿vale? Entonces, la RSC o responsabilidad social corporativa consiste en gestionar las empresas bajo principios éticos, respetando el medio ambiente, con el objetivo de reducir impactos negativos que genera su actividad. La RSC actúa en un ámbito interno y en un ámbito externo. En el ámbito interno hace referencia a todo lo que sea interno a la empresa, ¿vale? Pues mejora las condiciones laborales de los empleados, mejora de los recursos productivos, etcétera. Y en un ámbito externo, pues externo a la empresa, es decir, acciones que supongan una mejora para la sociedad en su conjunto. ¿Vale? Entonces, las grandes áreas que abarcan las acciones de la RSC serían económica, por un lado, social y medioambiental.